Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum recorriendo, explorando ya los detalles de su filosofía desilusionista. Estamos avanzando en estos videos no solamente sobre el sufrimiento, que en su doctrina es el motor principal del comportamiento humano, sino ya en aspectos peculiares dentro del campo de los sufrimientos humanos. Nos asomamos al aburrimiento como un tipo de sufrimiento muy especial y vamos a preguntar ahora por otro sufrimiento extraño que apareció ya mencionado en videos anteriores, que es el sentimiento de culpa. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista desilusionista? Bueno, primero de todo, vos mencionaste aburrimiento, que ya decimos sobre esto en video, y el aburrimiento, yo explicaba, bueno, básicamente funciona como un sándwich, yo lo llamo un sándwich ontológico, un sándwich del ser, ¿sí? En el cual tenés sufrimientos que te hacen ir hacia un lugar determinado, y si lo llegás a solucionar, va a aparecer el aburrimiento como sufrimiento, así que en ningún momento te quedás sin sufrimiento, ¿sí? Es decir, y este sándwich, en donde del otro lado al final está la muerte, es decir, nos movemos como si fuéramos el relleno de ese sándwich, que tiene 3 tapas, ¿sí? Como dije antes, ¿no? La tapa del sufrimiento común, el aburrimiento para que no te puedas escapar y la muerte para que no te puedas escapar para el otro lado. Así que vivimos en un mundo lleno de sufrimientos que lo aprendimos a lidiar con ellos. Pero la culpa de la cual vos mencionás es un sufrimiento muy particular. Si ya el aburrimiento era un sufrimiento que solamente los seres humanos tenemos, los animales no se aburren, de hecho hay una gran discusión si en general los animales sufren, no si adolecen, no si les duele. ¿Sí? De eso no se discute, por supuesto, que el animal siente dolor. La pregunta es si sufre. Y esa es una pregunta que no está contestada. Hay incluso filósofos que dicen que no, con los que yo estoy más cerca, y hay los que dicen que sí, que ellos sufren igual. Pero ninguno de estos filósofos dicen que los animales se aburren. Sí, a veces vemos un perro con cara de aburrido, ¿no? Pero el perro que aprendió a usar sus caras, sus gestos, para que hagamos nosotros cosas, ¿sí? Con los últimos 20.000 años de cruzas y recruzas con perros, tenemos perros que tienen caras de aburridos, el perro no se aburre. Básicamente es una computadora, siempre dije el animal es una computadora, y el perro está en stand-by, llamémoslo así. Y tampoco tiene culpa. Los animales no tienen culpa. Ahora, vamos a definir culpa, porque esto no es un tema no lo quiero dejar colgando. Culpa es eso que se siente en el futuro de un acto, a veces durante el mismo acto también, pero en general después, a posteriori del acto, como resultado de un arrepentimiento, pero a diferencia de un arrepentimiento común, la culpa viene de adentro, siempre de adentro. El arrepentimiento puede ser más objetivo. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Salí de mi casa, dije no va a llover, seguro que no va a llover, salgo sin paraguas, se pone a llover, yo me arrepiento. Ya está. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? O me mojo, no me mojo, me subo un taxi, no me subo un taxi, digo qué tonto, la próxima vez voy a salir con paraguas, y la próxima vez o salgo o no salgo con paraguas, y ahí terminó la historia. No pasó más nada. En la culpa, veo una señora que está cargando con unas bolsas, y la verdad es que no tengo ganas de ayudar a nadie a cargar bolsas, y ella está caminando despacito, subiendo a su departamento por las escaleras, y yo me voy. No hago nada. Y al rato, o al otro día, o cuando veo a otra mujer vieja, o porque sí, me agarra culpa. ¿Qué es culpa? Es un dolor, ¿sí? Muchos lo pueden describir físicamente, un dolor acá, un dolor en los hombros, un dolor en los pechos, el sufrimiento, y es un sufrimiento que tiene que ver con un arrepentimiento más una nueva evaluación moral, más un determinado gancho moral. Eso lo diferencia especialmente del arrepentimiento. Y la culpa es hoy probablemente el sufrimiento más común después del miedo. De hecho, el miedo a la culpa es el sufrimiento más común de todos, porque es el miedo que es el más común del segundo sufrimiento más común, que es la culpa. No todos tienen culpa. Esto tengo que explicar. Hay un grupo que se llama psicópatas, los psicópatas que
se supone que entre el 1 y 2% de la población no tiene culpa. Pero vamos a hablar de ellos, eso son la excepción. Estamos hablando ahora de nosotros, y del problema de la culpa, porque es mucho más difícil de lidiar que cualquier otro sufrimiento. Porque involucra a terceros, porque involucra reglas, porque involucra muchas cosas. Pero yo creo que con eso hemos explicado por qué la culpa es tan especial, ¿no? Y por supuesto es siempre sobre el pasado, ¿no? El miedo sobre el futuro, la culpa es del pasado, y fíjate lo que es el miedo a la culpa. Es el miedo a que en el futuro, en el pasado que yo tenga en ese momento, voy a sentir culpa. Por eso dije, muy especial, muy especial. ¿Qué está pasando con este sufrimiento tan especial ahora, en tiempos de pandemia de coronavirus, donde muchos estamos aislados en cuarentena? Muy interesante. Mira, básicamente vos tenés dos formas de hacer que la gente haga cosas. Por miedo o por amor, por llamarlo así, ¿sí? Pero la verdad es que siempre por miedo. La verdad es que siempre por miedo. Mira, te doy un ejemplo. Vos salís a la calle y te dicen, tenés que salir con el barbijo, ¿sí? Y de hecho el barbijo común probablemente no te va a defender a vos de contagiarte, pero vas a impedir contagiar a otros. Esto está basado en la culpa, en el miedo a la culpa. Es decir, salís afuera, vas a contagiar a alguien, y esa persona, y luego, viste, todas las historias que uno escucha, por ejemplo, que utilizan la culpa o el miedo a la culpa a los estados para hacernos hacer cosas determinadas que tienen que ver en este momento con el encierro. Y además está latente, por supuesto, la culpa de contagiar a terceros, todo el tiempo, ¿sí? No contagien, los abuelos se contagian, y la gente es desesperada. Quiero decir una cosa, que fuera de casos muy excepcionales, nadie sabe quién contagió a quién. Eso es un tema bastante bueno para el tipo que sufre de culpa, porque le permite hacerse el idiota, decir, no fui yo, el tipo estuvo en la calle, tuvo 550.000 personas, fue conmigo, ¿por qué conmigo? ¿Sí? Por otro lado, si vos es tu abuela y sos la única persona que la va a visitar, se te hace más difícil. Creo que simplemente todos estamos hoy bajo la bota del miedo a la culpa futura. Además de otros miedos que tenemos, y además de otros sufrimientos, es decir, nos acompañan varios, no estamos solos, ¿sí? Y como es una caja de tissues, donde van saliendo uno tras del otro los sufrimientos, sale la culpa, y cuando se terminó de lidiar con la culpa, se lidia con otra cosa. En general la culpa es el residual, ¿sí? Es ese que termina de sacar, y ese no te lo puedes sacar con facilidad. Muy difícil de lidiar la culpa como sufrimiento, muy difícil. ¿Y a futuro? ¿Qué secuelas culpógenas nos puede llegar a dejar la pandemia? Mira, va a depender mucho. Para que tengas culpa tiene que haber una regla moral que vos estás violando. Ahora, perdón, no es así. En muchos casos, a veces uno siente culpa y no sabe por qué. Pero en general hay una regla moral tuya, de alguien, de otro, que violaste. No hablo del miedo a que me peguen, ¿sí? Es decir, yo voy a la calle y no le pego a alguien no empujo a alguien en la calle, no porque me va a dar culpa, sino porque tengo miedo que me devuelva, así que me empuje el amigo. Es decir, hay que tomar acá en cuenta que la culpa responde a determinadas reglas, y esas reglas no son la fuerza, no hay fuerza metida en culpa. Además, a diferencia de cualquier otra cosa, la culpa no es hackeable. Nosotros estamos corriendo un programa, ¿sí? Y entonces me duele la cabeza. Cuando yo me estoy tomando una aspirina, estoy hackeando el programa. Estoy haciendo que el programa con el cual me da información mi cabeza que me está doliendo, le corto a la información, ¿no? Censura, no puede seguir hablando y se terminó. Ese es el remedio inmediato. La culpa es mucho más difícil de hackear. ¿Por qué? Porque hackear la culpa. Y yo me temo que en el futuro, al cual nos vamos de acá con determinadas reglas morales que luego van a chocar entre ellas. Va a haber gente del otro lado que va a decir, es inmoral que estos viejos hagan que la economía se destruya. Es inmoral que estos chicos jóvenes vayan allá sin barbijo, sin nada, porque no les importa, porque los que se van a morir al final van a ser los viejos. Esto es una pequeña cosa, ¿sí? Y este juego de la culpa, que permite controlar con la culpa es
es un muy buen elemento de control, así como lo es un palo. Yo creo que vamos a ver mucho de eso ahora, mucho. Por otro lado, es cierto que la culpa habla sobre un estándar determinado. Yo no sé si la gente, en medio de la guerra, en Somalia o en Yemen, está muy preocupado por el reciclaje de los plásticos. ¿Ok? Esa no creo que le culpa. Yo creo que esa sería la explicación. Excelente. Lo que pasaría, sí. Seguiremos hablando de culpa en otros videos seguramente. Es un tema amplio y Sí, fascinante. seguro. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.